Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos suscriptores? Les mando un gran saludo con mucho afecto para todos ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos. El día de hoy es un video muy especial para mí, ya que tengo de invitada aquí en el canal a una chica muy simpática que seguramente ustedes ya conocen. Recuerdo que cuando yo recién comenzaba con las video reacciones, la seguía a ella, porque bueno, me gustaba y me gusta la forma en que se expresa, la forma en que reacciona, y bueno, nos une la música de Dimash, ya que ella también hace video reacciones de Dimash, y ella es Andy. Así que vamos a comenzar con este video, conoceremos un poco más de ella y hablaremos sobre la música del gran Dimash. Comenzamos. Hola Leo, no, la verdad, muchísimas gracias por tenerme en el canal. Nunca me hubiera imaginado que alguien me fuera a contactar y pedir un collab, so estoy muy emocionada y excited para hacer todo esto. O sea, no sé, me hace sentir famosa, tan importante, o sea, por Dios, la gente me quiere entrevistar. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, cuéntanos qué te gusta hacer en tus tiempos libres, de dónde eres, qué edad tienes y bueno, todas esas cosas. Hablar de mí, aquí estaríamos por horas y horas y horas. No, mentira. ¿Qué me gusta hacer a mí en los tiempos libres? Los pocos que tengo. Bueno, en mi tiempo libre generalmente leo libros, así como puedes ver atrás de mí, que tengo una pequeña biblioteca de la que estoy muy orgullosa y de la que tengo que llenar más y más, y mucho más libros que todavía tengo. También me gusta escribir, yo escribo historias, ahorita estoy trabajando en un libro, así que ojalá tenga la posibilidad de publicarlo algún día, si algún día lo termino. Y escucho mucha música y bueno, videos, más que todo que hago en mi tiempo libre es me siento y hago videos. Soy de Venezuela. ¿Cómo se llama? Soy de Venezuela, nacida y crecida en Caracas, la capital. Yo vivía ahí hasta que tenía como 15 años, así que todavía sigo siendo caraqueña, aunque el acento va y viene, va y viene. Y bueno, tengo 25 años, a pesar de que pareciera que tuviera 12, tengo 25. ¿Y qué más te puedo decir de mí? No sé, que soy rara, awkward. Leo mucho manga, veo mucho anime y de vez en cuando hago cosplay. Así que lo más nerd que hay, aquí estoy. ¿Estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas actualmente? Las dos cosas. Mira, que estoy yendo a la universidad. Estoy ya a punto de graduarme, así que gracias a Dios voy a sacar mi bachelor's. Pero al mismo tiempo también estoy trabajando. Tengo un trabajo de tiempo completo de oficina de 8:30 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Hay veces que tengo que trabajar los domingos y los sábados, todos los fines de semana. Hay días que tengo solamente un día libre y hay días que... Pero igual, ya todavía universidad y trabajo, tan adulta. Tengo una duda. ¿Qué te motivó a ti para hacer video reacciones? ¿Por qué decidiste abrir un canal? No, bueno, es muy sencillo, la verdad. A mí me encanta YouTube. Yo casi que no veo televisión. Generalmente siempre veo es YouTube. Yo tengo, incluso yo sigo a varios YouTubers, Dylan in Trouble, DK, y un poco de otros más. Y la verdad que me encanta la idea de tener como un grupo. Es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es como ser parte de una comunidad como tal. Fue lo que me empujó a hacer videos. A mí me encanta el K-pop y ahí fue donde empecé a hacer videos de K-pop haciendo reacciones de mis grupos favoritos.
Y bueno, desde ahí empezó todo el canal. Yo quería encontrar a más gente que le gustara lo mismo que a mí me gusta. Y eso, bueno, crear una comunidad y amigos alrededor del mundo, aprender más del mundo y de otras culturas y eso. Y aquí estamos. Tienes mucha razón, yo creo que mucho de lo que nosotros compartimos nos ayuda a identificarnos con otras personas y como lo dices, ¿no? Se crea una comunidad con fines en común. Y bien, cuéntame Andy, ¿cómo fue que conociste a Dimash? ¿Cómo conocí a mi esposo? O futuro esposo, diría yo. La verdad es que una vez que yo había comenzado el canal, yo estaba haciendo muchos videos de K-pop, de Blackpink, de BTS y otros grupos. Y uno de mis suscriptores me comentó que ¿por qué no hago reacciones de Sohyun? Que es una cantante coreana muy buena. Y bueno, le di el chance. El video que hice con ella hizo blow up, like, un montón de gente lo vio y le gustó y fue al principio fue uno de los videos más vistos y mucha gente que vio ese video de Sohyun me dijo, ay no, sí, Sohyun es tremenda, pero tienes que ver a Dimash, él es tremendo también, él es buenísimo, Sohyun es la reina de la música, pero Dimash es como el dios que no se deja rizo. Y bueno, dije, bueno, si todo el mundo que le encanta Sohyun me está diciendo que Dimash es bueno, tiene que tener una razón. Y ahí fue cuando hice mi primer video con él y ay, me enamoré de su voz, de su carisma, de todo. ¿Alguna canción favorita que tengas de Dimash? Sí, mi canción favorita de él es The Diva Dance. Claro, no es de él que él no la escribió, esa es la canción de otro cantante. Pero es mi canción favorita, no solamente porque él hace tremendo trabajo cantándola, pero es parte de una de mis películas favoritas. The Fifth Element, esa es es un clásico, de verdad y cuando la primera vez que escuché, ni siquiera me sabía el nombre de la canción, solamente la sabía porque, ¿sabes? The Fifth Element, a mí me encanta esa película. Pero cuando él empezó a cantarla, la reconocí. Y dije, no puede ser, él está cantando esa canción en vivo. Y ahí me quedé. Y bueno, y la verdad es que también creo que esa fue la primera reacción que hice de él, así que I was hooked. No pude no amar eso. Lastimosamente él ya no canta esa canción, pero bueno, todas las canciones de él son demasiado increíbles. ¿Por qué crees que Dimash esté teniendo tanto éxito y por qué tantas personas hacen videoreacciones de él? Es simple, el talento. Ese hombre, no solamente el talento innato que él tiene, porque para poder hacer esas notas que él hace, tienes que tener un talento innato, tienes que nacer con esa voz. Además de todas las clases y los años y bueno, teniendo padres músicos, sabe todo el esfuerzo que ha él hecho en mejorar sus técnicas de canto y sobrepasar los límites, hace que la gente, ¿cómo decir? Absorbe a la gente, porque no es un cantante típico. Él no es un cantante típico, él es muy extraordinario. Hay muy poca gente que hacen lo que él hace. Y aunque lo hagan, no lo harían un concierto haciendo eso, sino cantarían una o dos canciones. Él siempre corre contra todo límite, hace increíbles canciones que él mismo escribe, llenas de pasión, de amor, de dolor, de historia. De verdad es simplemente lo fascinante que él puede hacer, no solamente de la manera de cantar, que es fascinante ver a alguien que puede ir tan alto en tonos y luego tan bajo y como que sin nada, sino también la personalidad, el carisma, eso atrae a la gente y
tú tienes mucha gente que cuando los descubren y dicen, wow, ¿cómo es posible que alguien, eso genera que todo el mundo que sea aficionado a él le quiera ver a otra gente haciendo reacciones de él, quieren ver cuál es la reacción contra un cantante de tal magnitud que genera su popularidad? Y bueno, y la verdad es que ¿cómo no va a ser de popular? Creo que tienes mucha razón en todo lo que mencionas, porque sí, exacto, no solamente es la voz, como dices, el hecho de que sea un fuera de serie, sino también la calidad humana que él tiene, y que yo creo que eso es lo que conecta con muchos de nosotros, ¿no? Con muchos de nosotros. ¿Qué te provoca la música de Dimash? ¿Qué te causa? ¿Qué me provoca? Además de casarme, bueno, la verdad que depende de cada canción. Cada canción genera diferentes tipos de emociones, pero por lo general siempre es como un torbellino, ¿sabes? Sin importar la emoción que sea, yo he llorado con sus canciones, he gritado, he entrado en shock. Es eso, es un huracán de emociones que te agarra en your hook, like, no hay escape, y entras como en un trance, y así no sepas el idioma, así no sepas lo que está pasando, igualito te atrapa, igualito genera esas emociones que de repente tú dices, wow, no sabía que esto podría pasar, o algo así. La verdad que la música de él es más mágica, y es una obra de arte, la verdad, sin importar el tema. Son magia, de verdad. Por eso es que yo digo que él es el presidente del Not Human Club, el club de no humanos, simplemente porque no tiene nada que ver, o sea, sí, el talento y las cosas que él puede hacer con su voz son extremadamente increíbles, pero también las emociones que es capaz de provocar en alguien es que fuera de otro planeta, la verdad. Y bien, por último, si tuvieras a Dimash frente a ti, o si tuvieras la oportunidad de decirle algo, ¿qué sería? Si le pudiera decir algo, le pediría matrimonio, pero creo que me diría que no. Bueno, la verdad que le pediría una entrevista. Simplemente porque, a pesar de que yo sé ya bastante sobre él debido al gran mundo del internet, no sé, sentarme con él y pedirle una entrevista sería increíble, y preguntar cosas no solamente acerca de su música, sino qué lo hace más humano, qué lo hace no el gran rey o dios o alienígena Dimash, sino el humano Dimash. Y la verdad que es un sueño mío poder entrevistarlo. No tiene que ser en persona, pero sería eso, sí. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Una vez más, muchas gracias a Andy. No, Leo, muchísimas gracias por tenerme, y ojalá nos volvamos a juntar. Bye. Gracias a todos ustedes, queridos suscriptores, por seguir a Dimash, por seguir a Andy y por seguirme a mí. Les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.